Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio y una nueva entrega de nuestra serie Invitación Divina llamado Apostólico a la Torá. En esta ocasión vamos a estar estudiando al respecto de este tema que ven allí, el pecado y la Torá. El pecado y la Torá. Dos cosas que están intrínsecamente relacionadas y no es la una sin la otra prácticamente. No hay pecado sin ley y sin ley no hay transgresión. Y hemos estado diciendo hasta acá, ¿cierto? Y que los creyentes gentiles, invito a los que no han visto las entregas anteriores que puedan ver esta serie ahí en nuestro canal de YouTube o en nuestro grupo de estudio Torah Pi Yeshua o el canal de YouTube que es Keilat Bao, ¿ya? Puedan verlo allí. Entonces hemos visto hasta aquí que los gentiles creyentes en Yeshua, es decir, los no judíos, no están obligados a, por ejemplo, la circuncisión, el Shabbat, las leyes dietéticas, de la misma manera en que los creyentes judíos. ¿Ya? No están obligados tal como los judíos lo están, referente a los mandamientos. Ya que hemos visto argumentos, pero es simple. El pueblo de Israel dijo, ¿cierto?, en el monte Sinaí, vamos a hacer estos mandamientos, vamos a cumplirlos, haremos y obedeceremos. Se comprometió. No hay ninguna otra nación del mundo que se haya comprometido a seguir los mandamientos y las instrucciones de Dios, ¿cierto?, el Dios de Israel. Por lo tanto, la práctica de la ley, de los mandamientos, etcétera, es algo que el mismo pueblo se comprometió, es como un casamiento. Se casaron con el Eterno para cumplir esos votos, y el Eterno también cumpliría los votos de fidelidad y de promesa y bendiciones que les declaró a ellos al entrar en la tierra prometida, al protegerlo, etcétera. Y el pueblo también declaró eso, por lo tanto quedaron relacionados a través de esos votos, mandamientos, de un matrimonio prácticamente. Pero no así el resto de las naciones. Entonces cuando una persona recibe el llamado, ¿cierto?, del Mesías al arrepentimiento, ¿significa que inmediatamente queda bajo el yugo de la Torá? ¿Significa eso? Hemos estado viendo este tema. Y vimos que no, ¿cierto? Los apóstoles no les impusieron las cargas de la circuncisión, las fiestas, el Shabbat incluido, las fiestas y las leyes dietéticas, por ejemplo. Que son leyes que se conocen como señales. Ot. Son otiot, son señales. Entre yo, dice la escritura, y ustedes. Entonces son mandamientos, señales específicas de entre el pueblo de Israel y el Eterno. Entonces el gentil todavía no entra en esa categoría porque no se les pidió que fueran circuncidados los gentiles al creer en Yeshua, que no fueran prosélitos. Eso es lo que vimos específicamente en la lección anterior. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa de que el Shabbat, las fiestas y las leyes dietéticas no son o no sirven para los gentiles? No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que no les sirvan ni las tengan que practicar. Pero la palabra obligar es la clave. O sea, la palabra obligar es lo que aquí, cierto, está en juego. No se les puede obligar, pero sí lo pueden practicar. Y estos conceptos que son sutiles tenemos que tener bastante claro, porque si no podemos llegar a caer, lamentablemente, en errores y muchos pueden pensar, oye, ellos están enseñando contra la Torá. No. Nosotros como comunidad enseñamos sobre la Torá, pero no enseñamos que hay que imponerle la Torá a todo el mundo. Porque la Torá la tienen que cumplir los que están bajo la Torá y que tienen que cumplir esos mandamientos. Y los que no, estamos aprendiendo de ellos. Vamos a desarrollar este tema. Así que los apóstoles dijeron que estos temerosos de Dios, estos piadosos, que eran los gentiles que se acercaban a Yeshua, que existían junto con ellos para aprender de las escrituras, es decir, como todos nosotros, o como, digamos, un cristianismo primitivo, llamémosle así inclusive. Aún así no estaban legalmente obligados a cumplir ciertos aspectos distintivos de la Torá. Pero entonces, ¿cómo sabe el gentil qué es pecado? Si es que el gentil no está obligado a cumplir los mandamientos, o todos los mandamientos. ¿Cómo sabe el gentil qué es el pecado? ¿Ya? Y eso son algunas cosas que nos vamos a plantear. Entonces, bueno, hemos estado recopilando, ¿cierto?, esta información
Me olvidó cambiar ahí. Lo siguiente es que, ¿qué es el pecado? Pecado significa errar al blanco. En hebreo, ¿cierto? Se dice het. Y het significa eso, errar al blanco. O sea, el pecado que a veces nosotros tenemos como una imagen más, digamos, religiosa del concepto, en sí es un error, es errar. A eso se refiere la palabra pecado, es un error. Alguien cometió un error, ok. Es errar al blanco. Por otro lado, la Torá es la expresión de la justicia de Dios. ¿Cómo conocemos la justicia de Dios? Yeshua nos habló sobre la justicia, que tenemos que ser justos, hay que perseguir la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿ok? ¿Y cómo sabemos cuál es la justicia? Bueno, la justicia se expresa dentro de la Torá. La Torá es la expresión de la voluntad de Dios y de su justicia. Y la palabra Torá significa, como ahí está, instrucción o enseñanza, doctrina también. Y la palabra Torá viene de la palabra hebrea, o de la raíz hebrea, yará. Y yará significa disparar al blanco, o dar al blanco. Como cuando uno tiene una flecha, ¿cierto? Y apunta y dispara. Entonces, la palabra Torá viene de la palabra dar al blanco. La instrucción de Dios le da al blanco. Provoca justicia, es recta, es firme, no se mueve, ¿cierto? Está en el momento y en el lugar adecuado. Por otro lado, la palabra pecado es errar al blanco. Ok, esto es definición básica. Así que la Torá es necesaria para alcanzar la justicia de Dios. La Torá en sí es un objetivo, ¿ya? O sea, dar al blanco tiene que ver con apuntar a lo correcto, ¿cierto? Apuntar a donde se tiene que llegar para darle al blanco. Y eso es la Torá. Entonces, no alcanzar la justicia que nos plantea la Torá es el pecado. Y eso lo escribe de una manera clara también Pablo, ¿cierto? Shaul lo escribe. Entonces, ¿qué es el pecado? La transgresión a la ley, a la Torá. Esto sale en la Biblia, en la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. No estamos aquí hablando de judaizar, ¿cierto? Si es que alguien a lo mejor está viendo esto y le parece un poco extraño. La Biblia dice, eso es pecado, ¿cierto? La transgresión a la ley. Por lo tanto, para alcanzar la justicia tenemos que apuntar hacia la Torá. ¿Cómo define la Escritura el pecado? ¿Qué tipo de cosa es pecado entonces? O sea, ¿qué es errar al blanco? ¿Qué es pecado en sí? Por ejemplo, tenemos aquí, hay un verso, por ejemplo, en Levítico 4.2 que dice, perdón, me lo salté si no me equivoco. Sí. Dice, cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido. Eso es en esencia el pecado. Violar, transgredir, ¿cierto? Inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor, es decir, cualquier desviación, cualquier no cumplimiento o transgresión a un mandamiento del Señor, o hacer algo que está prohibido dentro de las leyes, ¿cierto? De Dios, es pecado. Eso es el pecado en sí, según la misma escritura. Entonces, ya sea que uno rompa un mandamiento, que uno transgreda un mandamiento de manera intencional o de manera sin intención, ¿cierto? Inadvertidamente, la transgresión del mandamiento es el pecado. Eso es pecado, transgredir el mandamiento. ¿Ya? O sea, imagínense usted si no hubiese ley, no habría pecado. Tan sencillo como eso. Si no hubiese mandamientos de Dios, no habría pecado. Y si Yeshua hubiese venido a abolir la ley y los mandamientos, no habría pecado. Entonces, después de Yeshua, nadie tendría que ser justificado si no existe pecado. Si él hubiese venido a abolir la ley. Entonces, esa interpretación no es válida, no tiene coherencia. ¿Ya? Entonces, el pecado incluye, obviamente, la transgresión a los mandamientos. Como aquí dice. Especificamos dentro de la misma Torá, donde dice, podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés, es decir, con todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés. Perdón.
Y continúo, desde el día en que los que promulgó para todos sus descendientes. Perdón, es decir, con todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes. Le dice el Eterno le dice al pueblo, podría ser que ustedes pecaran inadvertidamente y no cumplieran todos los mandamientos que el Señor les entregó a través de Moisés. Para ustedes y sus descendientes. ¿Quiénes? El pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, ahí se nos habla que el pecado o el error, ¿cierto? Puede ser inadvertido también, sin conocerlo. Por otro lado, también hay otro verso que dice en Números 15 también. Si es una persona la que peca inadvertidamente, deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de un año. Es decir, la paga de un pecado, de un error inadvertido, era la muerte de un animalito. Era el sacrificio, equivalente en el fondo. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Había, ¿cierto?, un precio para el pecado. O sea, una transgresión para que se rectificara nuevamente el error, tenía, ¿cierto?, que ser con un precio. Esto es lo mismo cuando usted rompe un plato, no sé. En verdad es mal ejemplo. Nadie manda a arreglar plato. Pero si usted rompiera, no sé, una camisa, un, un, no sé, una chaqueta, usted la manda a arreglar, tiene que pagar un precio, ¿cierto? Para que la persona lo pueda arreglar, la pueda ajustar de nuevo, que quede bien, ¿cierto? Coserla, no sé, pegarla, etcétera. O sea, cuando uno comete un error o se rompe algo o se transgrede, ¿cierto? La transgresión es como eso, es como abrir una brecha. Tiene que haber algo a un precio que se pague. Siempre hay un trabajo que se hace para enmendar las cosas. En la escritura se nos habla que eso es el derramamiento de sangre. Pero no estamos hablando de eso. Lo mencionamos. El pecado también puede ser intencional, porque ahí vimos que era inadvertido, pero también puede ser intencional, por ejemplo. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. O sea, también hay pecados que son de manera, ¿cierto?, intencionada, deliberada. Y ahí dice, pero el que peque deliberadamente, ¿qué dice ahí? Después, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Es decir, el pecado no solamente se refiere al pueblo nativo de Israel, judío, sino que también dice, sea nativo o extranjero. O sea, si una persona va a vivir a Israel en aquella época, va a vivir al reino de Israel, ahí a la nación de Israel, y hay una ley la cual se promulga en Israel y con esa uno vive, ¿cierto? Bajo esa ley. Sea que alguien viole ese mandamiento siendo... Esto apunta a algo específico, ¿ya? Pero es como... Igual se puede ampliar un poco. Si transgrede, por ejemplo, hay una ley del tránsito. Usted como buen chileno y buen latinoamericano, ve la roja, no viene nadie, va y cruza. Pero si usted va a otro país y cruza, le pasan una multa, por ejemplo. Entonces, sea que sea nativo o extranjero, si usted está en una nación donde está promulgada una ley y usted la incumple, usted cargará con esa culpa. Y dentro de la escritura, esa culpa no es solamente algo físico, material o, digamos, de un mandamiento de una ley promulgada y ya, sino que es la ley de Dios, el Señor. Entonces, se ve como algo moral, un problema moral, no solamente un problema, digamos, de procedimiento. ¿Ya? Entonces, pero el extranjero también, en varios casos estaba, en el fondo, bajo esta percepción de pecado. ¿Ya? Eso por lo menos nos muestra este texto. Todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho el pecado es transgresión de la ley. Lo que nos dice Juan, finalmente. Todo el que comete pecado quebranta la ley. O sea, para haber pecado tiene que haber ley. Y de hecho el pecado es transgresión a la ley. O sea, cuando nosotros les enseñamos a los gentiles, estoy poniéndome en la posición de los apóstoles, sobre el pecado, que tienen que arrepentirse de sus pecados, ¿qué le están enseñando en esencia? Que han transgredido la ley de Dios. Que han transgredido, ¿cierto? De alguna manera la voluntad de Dios. Porque han cometido pecados, pero no lo sabían. Estaban en camino, ¿cierto? Quizás diferentes, no obligados a esto, pero aún así estaban conduciéndose de manera pecaminosa.
aun cuando la Torá no les aplicaba 100%, moralmente, que la moral es como lo que nos aproxima a Dios, ¿cierto? Nuestro raciocinio de las cosas, de hacer actuar bien, de hacer el bien, estaba errado, ¿ya? Y eso es porque la ley de Dios tiene la justicia de Dios. La ley de las naciones tiene una parte de la justicia, pero no es la justicia misma de Dios. Bueno, entonces, ¿qué implica todo esto? Dijimos, el pecado puede ser inadvertido, puede ser pecado intencional. Pecado puede contársele al nativo de Israel, al judío, al que dijo, sí, haremos estos mandamientos, y también al extranjero que residía entre ellos. Ok. Este es un mensaje urgente y necesario. ¿Quién puede decir qué es pecado y qué no es pecado? Si nosotros estamos diciendo que el gentil no está obligado a cumplir todos los mandamientos de la Torá. De hecho, nadie está obligado a cumplir todos los mandamientos. Pero bueno, el gentil no está obligado a ciertos mandamientos distintivos del pueblo judío, etc. ¿Qué podrá decir, por ejemplo, la iglesia o el cristianismo? ¿Qué es pecado y qué no es? O sea, ¿cómo van a definirlo, no? Si ya decimos que los parámetros de la Torá no son obligatorios todos para ellos, entonces, ¿cuál es el pecado y cuál no es pecado? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué hay prohibido, qué permitido en el mundo gentil de hoy? Podrá comer, no sé, el gentil cerdo y el judío no. La ley dietética podrá guardar el domingo y el judío no el sábado. Y estará bien que guarde el domingo. Vamos a dejar esas preguntas dando vuelta. Hoy día tenemos una moral relativa en este siglo. Hoy día todo es relativo. O sea, hoy día, como se dice, amor es amor. Y el amor se le mezcla con, en el fondo, todo tipo de impulso de una persona. Pero no tiene que ver con la ley moral del amor. ¿Cierto? Que nosotros aprendemos en la escritura, que es dar al otro, ¿cierto? Siempre ir algo a cambio. Como dice Pablo, el amor realmente padece a causa de la justicia, porque ama la justicia. El amor se aferra a algo, el amor entrega, ¿cierto? Mucho. Pero hoy día el amor se le ve, por ejemplo, como algo, eh, solo como un tipo de sentimiento. Pero el amor, dentro de la escritura, es algo moral, ¿ya? Hoy día el mensaje de la moral está un poco difícil en este mundo. Está difícil. Por ejemplo, cuando la iglesia pierde el sentido de la justicia de la Torá, cuando no entiende que la justicia de Dios se ve reflejada en la Torá, porque el pecado es transgredir la Torá, la definición de pecado no está clara, o pierde su solidez. Ese es el problema. Y cuando la iglesia después habla de pecado, ¿y por qué es pecado? Porque después también le enseñan que no hay que guardar la ley. Entonces, ¿cuál es el pecado? Entonces hoy día mucho se ha relativizado el tema del pecado porque ¿cuál es el pecado? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿No? ¿Quién define eso? Si hoy día muchas veces la iglesia no respalda que hoy día se tiene que cumplir o hay que mirar la justicia de Dios a través de la Torá, de los mandamientos. Entonces hoy día las percepciones culturales de lo bueno y lo malo han cambiado. Por ejemplo, ¿quién puede decir hoy día o quién dice qué preferencia sexual está bien o qué está mal? O todo es amor, o todo hay que mantenerlo a flor de piel y ya. O hay algo que esté bien y que esté mal dentro de eso. ¿Quién puede decir qué está permitido y qué está prohibido para un cristiano, por ejemplo? Para un creyente. Si no hay ley, si la iglesia ha perdido el rumbo de la ley, que es lo que nos muestra que es pecado. Entonces hoy día, ¿qué es pecado? Lo que dice el pastor, lo que dice un maestro desde adelante, lo que dice la sociedad. ¿Qué es pecado? ¿Qué está bien y qué está mal? Lo que nos enseñan los profesores, la universidad, el colegio, los padres. ¿Qué es pecado? Tenemos que tener una claridad respecto de esto. Y si hoy día cada vez hay más problemas, ¿cierto?, morales dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, es por esto, porque no hay una definición clara del pecado. Una misionera judeo-mesiánica que hizo misión en países de África, dijo una vez, África no necesita
el mensaje del Evangelio. África necesita la Torá. ¿Ok? Alguien podría decir amén. Claro, pero preguntémonos primero, ¿y por qué? ¿Por qué está diciendo que África no necesita el Evangelio sino que la Torá? ¿Qué está diciendo? Bueno, y ella explica, continúa diciendo, la mayor parte del país en donde yo sirvo, hago mi misión, ya es cristiano. La gente ya cree en el Evangelio, pero no tiene sentido sólido entre lo que está bien y lo que está mal. No tienen ni idea de que está mal engañar, robar o abusar de los demás. No tienen ni idea de que el engaño es pecado. Cierra la cita. O sea, ya está viendo, hay un país donde, claro, han recibido el Evangelio, han habido misioneros, van allá, pero no tienen ni idea de que engañar está mal. No saben que robar es malo, que abusar de los demás es malo, que a lo mejor violentar a los demás está mal, no es algo para la risa. No saben, no tienen un criterio moral bien formado. ¿Por qué? Porque no tienen Torah. Porque falta una guía. Ahora, no tenemos que ir a África para darnos cuenta que hay una confusión moral hoy día. No hay que ir tan lejos, realmente. El cristianismo de hoy, los creyentes de hoy, necesitan Torah. Hemos perdido de vista qué es pecado. Hoy día todo se relativiza y todo queda bajo un parámetro del buenismo. Por tratar de ser bueno no decimos que algo está mal, ¿no? Para que no nos veamos como nosotros los malos, los opositores. Entonces, mejor callar, no decir algo o a lo mejor incluso irse en favor de la corriente. No se trata esto de imponer, ¿ya? No se trata esto de imponer entonces la Biblia como lo hicieron en los siglos anteriores, que fue otro error. Cierto que la iglesia cometió en su tiempo el cristianismo, que llegó a estos países, por ejemplo Latinoamérica, en esa época, ¿cierto? La América precolombina, y llegaron a imponerle a todo el mundo el evangelio y si no creían los mataban. Y si no querían guardar o si transgredían no estaban de acuerdo con el dogma o lo que decía la Biblia en alguna parte, los mataban. O sea, tampoco hay que llegar a eso. ¿Ya? Pero resulta que hoy día es como que la Biblia no fuera no tuviera mucho criterio, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Entonces hoy día, ¿cómo se repara esto? Teniendo más claridad de qué es pecado, qué está bien y qué está mal. Ya, una claridad sobre esto. Las cosas como son. Entonces hoy día, ¿cómo se define el pecado? Es como dijera el libro de Jueces. Y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es como lo que pasa hoy día. Cada iglesia tiene su definición diferente de qué es pecado, de qué está mal, qué está bien. Y cada cual hace lo que bien le parece. Entonces, algunos dicen que alguna cosa es pecado y otros dicen que no es pecado. Pero ¿cómo podemos relativizar así las cosas? ¿No hay alguna parte de la escritura donde aparezca? Respuesta, sí. Pero está abolido. Es pasado. No lo tomamos en cuenta. No está dentro de la doctrina, de la teología. Y ahí es donde se pierde el rumbo. Por eso la iglesia necesita Torah. Y no estamos diciendo que necesita que les impongamos la Torah. O que obligatoriamente tienen que cumplir toda la Torah. Pero necesitan Torah para reparar algunas cosas. Que solo por seguir el espíritu, no es que todas las cosas llegarán así por arte, sé, casi de magia. Que sabremos de repente qué es pecado y qué no es pecado, que le agrada a Dios y que no. Y que no. Y que todo el tiempo será así. Para algo hay un parámetro. ¿Ya? Sin ir, ¿cierto?, en contra del espíritu del Eterno que nos guía a toda verdad y a toda justicia, por supuesto. Entonces, como dijimos, rompamos con intención o sin intención, el mandamiento es pecado. ¿Ya? Ese es el pecado. ¿Cómo vamos a definirlo de otra manera? No podemos. Ese es el pecado que se nos plantea en la Escritura. Y todo lo que de allí deriva. Porque yo puedo engañar, podrá la Escritura decir, no codiciarás la mujer, la casa, tal cosa de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Ok, entonces voy a codiciar, no sé, y ahí buscamos la quinta pata al gato para codiciar otra cosa. No, ¿cierto? Y ahí, de ahí que es importante también la interpretación. Bueno,
Hay leyes diferentes para personas diferentes en la Torá. O sea, si romper y quebrantar la Torá es pecado, ¿por qué entonces, para tener las cosas más claras, por qué los apóstoles no les dijeron a los gentiles que mejor se circuncidaran, que estuvieran bajo la Torá y sabrían de inmediato qué tenían que hacer y qué no? ¿Por qué les dijeron que no se circuncidaran? Al final complicaron un poco las cosas, al parecer. Bueno, y por lo menos ellos se justifican y por lo menos se basan en, como aquí aparece, hay leyes diferentes para personas diferentes. No todos tienen el mismo grado de obligación referente a los mandamientos. Y de eso nos tomamos ahora. Entonces, eh, por ejemplo, un judío. Hay un ejemplo claro. Eh, de lo que dice Revita, ¿cierto? Que los mandamientos son específicos para personas y para grupos de personas. No todo Israel tiene que cumplir todos los mandamientos, ¿ya? Por ejemplo, si una persona no se circuncida, ¿ok? ¿Qué pasa si fuera un gentil que no se circuncida? No es pecado. ¿Por qué? Porque no está obligado a circuncidarse, según lo que hemos visto. Por lo tanto, que él no se circuncide no es pecado. Pero para el judío, que no se quiere circuncidar, sí es pecado. Porque la Torá dice, circuncidará, ¿cierto?, al hijo al octavo día, y si no, se entiende que él mismo debiese hacerse la circuncisión cuando sea mayor, si es que no se lo hicieron sus padres. Y él estaría en pecado, un judío que no se circuncida, porque la Torá lo obliga a que se circuncide. Y en cambio, una mujer que es judía, pero no se circuncida, obviamente, no es pecado. O sea, la mujer judía y el hombre judío están bajo la Torá, ¿cierto? Pero aún así, para el hombre judío, la circuncisión, no circuncidarse es pecado, pero para la mujer no lo es, porque no la aplica en el fondo. A la mujer no le aplica la circuncisión. Entonces, si hay una cosa que tenemos que entender cuando interpretamos este tema del pecado, los mandamientos, es que hay diferentes tipos de personas que le aplican diferentes criterios dentro de la misma Torá. No es que para todos es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, hay mandamientos para hombres, mujeres, para viudas, para niños, hay mandamientos para reyes, para sacerdotes, para jueces, para levitas, para mujeres solteras, para mujeres viudas, mujeres desposadas, para personas bajo voto, etc. Hay leyes que también se distinguen entre ancianos y jóvenes. Dice la Torá que el joven deberá pararse ante las canas, ante el anciano. Pero no dice el anciano se parará ante el joven. Pero en la Torá se dice el joven sí se parará cuando esté el anciano. Eso por ejemplo, darle el asiento, por ejemplo. Un levita, aunque era levita, no estaba obligado a trabajar en el templo. ¿Cómo es eso? Hasta que tenía cierta edad. Porque desde cierta edad estaba obligado a participar en el servicio del templo, pero de cierta edad hacia abajo no. ¿Ya? También hay leyes para el levita que está jubilado, que ya cumple ciertos años, etcétera. Y así, y así, y así. Podemos dar bastantes ejemplos. Entonces, no hay un llamado único a todos los mandamientos de la Torá, ni siquiera con los judíos. Y también pasa lo mismo con los gentiles. Pero, para que esto quede claro, porque este es típico argumento que muchos sacan, o estos pasajes. Dice la escritura, respecto al llamado de salvación, somos iguales. ¿Ya? Respecto a nuestro llamado a la salvación, seamos judíos o no judíos, descendientes, no importa, somos iguales. ¿Ya? Como aquí dice, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Está hablando, ¿cierto?, de los gentiles. Le está hablando a los judíos sobre los gentiles. No hizo distinción Dios entre nosotros y ellos y purificó nuestros corazones como sus corazones. En esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que el Mesías en todo y está en todos. Muchos cometen el error de tomar estos pasajes y decir, es que entonces no hay distinción y todos tenemos que cumplir todos los mandamientos. No, no está diciendo eso la Escritura. O los apóstoles están diciendo ahí que el llamado que recibimos, tanto judíos como gentiles, fue el mismo.
no hay una distinción en cuanto al llamado, ¿cierto? Al arrepentimiento y al Mesías, al llegar a través del Mesías y de la salvación que Él nos dio. Todos tenemos el mismo llamado. No significa que tengamos la misma obligación dentro de la Torá, ¿ya? Como allí dice. Respecto al llamado, todos somos iguales. Dios no hace distinción de personas. ¿Por qué? Porque a todos nos llamó. A todos nos llamó al arrepentimiento. A todos nos da oportunidad de que nos acerquemos a Él. Pero en cuanto a la obligación de la Torá o legal de los mandamientos, no somos iguales. Y ya lo explicamos. Y incluso de referencia a Israel. Y en cuanto a los gentiles también hay distinciones entre judíos y gentiles, ¿ya? Así que no se trata de que todos somos iguales y por lo tanto tenemos el mismo nivel de obligación a la Torá o de yugo que guardar. No, porque eso está sacado de contexto. Un argumento que muchos utilizan para decir que todos tenemos que cumplir lo mismo. Está fuera de contexto. Está hablando del llamado, el llamamiento de Dios para todos. Llamó tanto a su pueblo como a las naciones en este llamado a través del Mesías, ¿ya? Pero sigue habiendo esa diferencia, ¿ok? Eso implica, por ejemplo, que mandamientos distintivos de Israel son la circuncisión y el Shabbat, pero el creyente gentil no tiene esa obligación. Eso no significa que no deban guardar el Shabbat. Y lo hemos hablado, ¿cierto? Varias veces. O sea, no porque no estén obligados, no tendrían que mirar hacia el Shabbat como algo realmente natural, porque el gentil fue llamado. ¿Qué cosa? Hijo de Carlo Magno, hijo de, no sé, de Alejandro Magno, hijo de, no sé, pues, Julio César, quien sea. No, hijos de Abraham, familia de Dios, familia de Israel, injertados en Israel. O sea, el gentil que recibió el mismo llamado que el judío para arrepentirse y seguir el camino de Dios, fue llamado a ser parte de Israel. Es natural que celebre y que se una a Israel en cuanto a todo lo que respecta a Israel. Es natural. No está obligado según la condición legal, pero es natural. ¿Ya? O sea, para un cristiano, para un creyente debe ser más natural guardar un Shabbat porque es hijo de Abraham, porque es parte de la familia de Dios, injertado en el pueblo de Israel, que guardar un domingo, por ejemplo. Y no estoy diciendo con esto de que alguien que celebra un domingo está en el error máximo y que está alejado de Dios. Porque va a buscar a Dios el día domingo. Va a adorar a Dios, ¿cierto? Al Dios de Israel. Entonces, pero aún así es más natural que si soy parte ahora del pueblo de Israel, injertado en este pueblo, guarde yo el sábado en vez de otro día, por ejemplo. O que me acerque, ¿cierto?, al mandamiento, aunque no me corresponda por obligación, y quiera practicarlo, quiera hacerlo como ellos lo hacen. Es natural. Es como cualquier persona que llegue a otro país viviendo, no como un adulto. Porque, por ejemplo, cuando un adulto llega a otro país, puede conservar sus costumbres, sus tradiciones, y puede que hay cosas que no le gusten de esa cultura y vaya a tener choque y al final nunca se acomode 100%. Pero el gentil que es llamado a Dios es llamado nueva criatura. Dejar el viejo hombre atrás. O sea, si para ti, o sea, a ver, digamos, pegarle a un animal, vamos a poner un caso así, pegarle a un animal que está a lo mejor caído, pegarle ahí cuando está caído, en vez de ayudar a levantarlo, para ti es algo natural, llegando al pueblo de Israel, sigue siendo algo natural, estás mal, porque en la Torá no se nos permite hacer maltrato animal. Tenemos que ayudar a levantar el animal, ¿cierto? Entonces, pero a lo mejor alguien dice, no, pero es que yo no creo esto. O sea, nueva criatura, pues si tienes que cambiar tu vieja naturaleza, tienes que adaptarte a esto nuevo, que es parte del mandamiento, de las leyes de Dios y de su justicia. Entonces, hay un llamado natural hacia allá. No es que sea algo que no pueda hacer. No porque no esté obligado significa de que no lo deba hacer. ¿Ya? No hemos dicho en ningún momento eso, cuando hemos hablado de toda esta serie. ¿Ya? Entonces, ¿sería natural que un gentil adorara un sábado? Claro que sí. Si ahora es parte del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué no hay ningún? ¿Dónde hay una lista? ¿Hay alguna lista sobre qué es pecado entonces para el gentil?
Si hay mandamientos que no tiene que cumplir, pero ¿cuáles son los que tienen que cumplir y los que no? ¿Y dónde está la lista? Pues entonces, facilitemos las cosas. Bueno, no hay una lista exhaustiva referente de qué cosas están exentos los gentiles. Hay algunas aproximaciones, por ejemplo, aquí en Colosenses 2:16 que dice: así que nadie los juzga a ustedes por lo que comen o beben o respecto a días de fiesta religiosa o de luna nueva o reposo. O sea, que ustedes no los juzguen si comen, beben, si celebran una fiesta un día, una luna nueva o un día de reposo. Si ustedes guardan un Shabbat, guarden un Shabbat. Que nadie lo juzgue. Y si no lo guarda, que nadie lo juzgue, dice. Pero lo importante, ¿qué es lo que él está numerando ahí? Está hablando sobre comida y bebida, que tiene que ver con las leyes dietéticas. Está hablando de días de fiesta o luna nueva, o días de reposo que son el Shabbat, ¿cierto? Que son los asuntos de señales entre Dios y su pueblo. Entonces él dice, no deben ser juzgados en cuanto a esto. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Obviamente esto lo está diciendo a los gentiles, porque a un judío que está legalmente bajo la obligación de la Torá, Pablo, si le estuviera diciendo que nadie te juzgue si guardas un Shabbat o no guardas un Shabbat, si guardas la luna nueva o no, si vas a una fiesta o no, que nadie te juzgue, si faltas o no faltas. No tendría sentido porque estaría incitándolo a que no guarde los mandamientos, que no le importe el no guardar el mandamiento. Alguien que está obligado a ello. Ahí sí Pablo estaría en el error, pero Pablo le está hablando a los gentiles. Y le está diciendo respecto a los temas en relación a comida, las leyes dietéticas y las días de fiesta, que no los juzguen. Y menciona estos temas nomás. Significa de que... significa de que no es esto una declaración final, ya una lista exhaustiva, pero por lo menos en cuanto a las cosas distintivas, dice no los juzguen. Como que si estuvieran pecando en el fondo. Un gentil que guardara el día domingo y no el sábado, no está en un pecado en el fondo. Nadie los puede juzgar a ustedes, dice. Obviamente no está hablando en ese momento de guardar un domingo. Está hablando de guardar un Shabbat, ¿ya? Porque ellos no guardaban como un día domingo referente al día de reposo. Posiblemente se reunían también, pero no era como el día de reposo. No está cambiando eso. Entonces, nos da alguna luz, ¿cierto? Al respecto. Ahora, pero ¿por qué no crearon una lista? ¿Por qué no hicieron algo más claro? ¿Por qué no dieron instrucciones más específicas y claras sobre qué es pecado y qué está mal, ¿cierto? Pero parece que guardaron silencio los apóstoles. Nos dieron una lista tan exhaustiva diciendo estos son los mandamientos que les corresponden a ustedes. Y debido a este silencio, este aparente silencio de los apóstoles referente a los mandamientos de la Torá, es que ha habido una deliberada y libre interpretación referente desde la iglesia y desde diferentes teologías para interpretar lo que quieran. Como no pidieron nada o no dijeron algo como a lo mejor tan específico, ahí vemos que diferentes denominaciones dicen que esto es pecado, que esto no, que esto, uno dicen que esto, otro dicen que esto otro, uno dicen que están exentos, el otro es que no están exentos de nada, y así. Por ejemplo, en referencia al bautismo, dijeron que hay que bautizarse, pero no cómo. Porque la Biblia no dice cómo. En el Nuevo Testamento no dice cómo hay que bautizarse. ¿Por qué no explicaron cómo hay que bautizarse? Porque hoy día muchos se pelean por ese tema. No, que hay que bautizarse solo con, no sé, aspersión de agua. No, tiene que ser en agua corriente, en un río. O en una piscina, ¿no? Y otros están en contra que sea una piscina. Y otros dicen, incluso puede ser una piscina chiquitita. Ahí mismo, la misma iglesia colocan una piscinita. Puede ser ahí mismo. Y otros dicen, no, pues no puede ser ahí, tiene que ser un lugar más amplio. Y así. Y yo no sé. y ahí hay diferentes opciones. ¿Y por qué no dijeron algo más claro, no? Bueno, ¿por qué no dijeron algo tan, tan que deberíamos haber sabido? Bueno, es porque en la época era algo obvio. Esa es la respuesta.
Es porque en ese momento ya se sabía. No era algo que ameritara una explicación profunda y detallada porque ya existían los parámetros para esto. Por ejemplo, en cuanto al bautismo, ya se sabía cómo se tenía que bautizar a una persona, cómo tenía que ser el tipo de agua, el cuerpo de agua, qué tipo era válido y cuál no era válido. Eso ya se sabía. Entonces ellos nos explican algo que ya se sabía en la época. Entonces, era una institución el bautismo común, de hecho, de la época del Segundo Templo. Era algo normal, parte asumido de la cultura. Pero hoy día como a veces la iglesia, el cristianismo está alejado de esto, de esa cultura, de atrás, hay confusión. Por eso, lo mejor es disipar las confusiones como revisando la historia, viendo qué significaban estas cosas para ellos, no para nosotros, para ellos. ¿Ya? ¿Qué es pecado para ellos? Y así, aclaramos las dudas. Entonces, al parecer, si ellos no mencionaron qué cosas eran pecado para ellos, significa que al parecer en cada sinagoga o cada lugar donde asistían ya tenían alguna referencia especial de qué podían y qué no podían hacer estos gentiles que venían a creer en el Dios de Israel, a guardar su culto en las sinagogas, esos temerosos de Dios. Al parecer ya habían diferencias entre el judío y el gentil. O sea, el gentil no podía acceder a tal lugar o podía hacer tal cosa después de tal cosa. Al parecer eso ya existía de una manera mucho más especificada en la época. Que era la ley del prosélito en el fondo. Y de los temerosos de Dios. Ya existía eso en la época. Entonces, los apóstoles no repiten algo que ya existe en el fondo. Porque los mismos gentiles que están siguiendo el camino de Yeshua, muchos de ellos asistían a las sinagogas que los mismos apóstoles asistían. Porque ellos no formaron inmediatamente, digamos, iglesias. Ellos asistían a escuchar la Torá, porque ahí estaban los libros. En el Shabbat se leía la Torá. Y ahí se iba a escuchar la escritura. Más adelante, después, formaron más subgrupos, pero al principio iban a los mismos lugares. Entonces parece que las diferencias estaban claras en ese momento. ¿Qué era pecado para el gentil y qué no? ¿Qué se le debía exigir y qué no? Y nosotros tenemos un pequeño vistazo de eso, porque ya lo hemos hablado, sobre los 4 requerimientos. ¿Cierto? En Hechos 15, cuando discuten la situación del gentil. ¿Qué hacemos con estos gentiles que vienen llegando en Yeshua? ¿Los circuncidamos o no? ¿Los hacemos judíos o no? Y dijeron, no, les vamos a pedir que se abstengan de 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? ¿Cierto? No comer sangre, ni ahogado, ni moralidad sexual, ni, bueno, ni carne de animal sacrificado. Entonces, esas cosas, ¿de dónde las tomaron ellos? Por ejemplo, aquí en Levítico 17:10, y de ahí vienen esas leyes, vienen de Levítico. Todas esas leyes, de hecho, se leen en Yom Kippur, son parte de las lecturas del servicio de Yom Kippur, el día de la expiación. Y por ejemplo, dice Levítico 17, cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en contra y lo eliminaré de su pueblo. O sea, dice, cualquier israelita o extranjero. Específicamente está diciendo, el caso del gentil que viene a creer en Yeshua, que viene a ser parte de la familia de Israel, es como un extranjero que está habitando en medio de ellos. Lo hablamos, ¿se acuerdan? Hace 1 o 2 semanas, ya no recuerdo. Es como un prosélito, se le toma así, de esa manera, como que es un creyente que ha venido a morar en medio de la comunidad, aunque no a lo mejor de la física, comunidad física dentro de Israel, pero sí de la comunidad de los judíos, de la comunidad de Israel, en la dispersión o donde sea. Israelita o extranjero que coma sangre, lo eliminará de su pueblo. Entonces, hay mandamientos dentro de la Torah que sí dicen, se comparte. Si una persona del pueblo y extranjero que reside o que está guardando todo esto, en el fondo le aplica la misma ley. Ahí tenemos un ejemplo. Y eso es lo que le prohíben, ¿cierto?, a los gentiles comer. En Hechos 15, cualquier cosa derivada de la sangre. Que tenga sangre. Y de hecho en todos los libros en los capítulos de Levítico 17 y 18 son el trasfondo de las leyes de los 4 requerimientos. Incluso hay más ahí. O sea, son un punto
casi inicial, o por lo menos de que la Torá dice explícitamente, no harán tal esto los extranjeros. Y de ahí derivan también estas leyes tipo noágidas, leyes noédicas también que se le llama. Por ejemplo, el libro apócrifo de Jubileo también dice lo mismo, dice, se les prohíbe a las naciones, por ejemplo, la prohibición de la inmoralidad sexual, la carne de los animales no sacrificados, sangre y derramamiento de sangre. Según el libro Jubileos, que hace como una recapitulación de la Torá también. Que fueron castigados por el diluvio, dice, por practicar estas cosas. Entonces, ya había una creencia en la época de los apóstoles de que practicar esas cosas era parte, ¿no? del diluvio, de los que se rebelaron contra Dios. Entonces los mismos gentiles que estaban entre ellos no podían practicar eso. ¿Ya? Y si queremos encontrar más, veamos Levítico 17 y 18, búsquelo. Ahí van a aparecer leyes que en general están aplicadas entre el levita y el extranjero. Y son leyes de pureza. De hecho, no alcanzamos a ver todo, pero el Nuevo Testamento se aplican leyes de pureza ritual. Por ejemplo, a los líderes de las congregaciones. Que no tienen que ser dados, ¿cierto? A tal cosa, al vino acá, puros, mantener aquí y allá. Y eso habla de las leyes sacerdotales, leyes de pureza. Y se las aplican a los líderes de las comunidades, digamos, gentiles, creyentes. Entonces, en cuanto a los temas de pureza, también se le aplican algunos, ¿cierto? A los gentiles. No todos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos que están en Levítico 17 y 18 tienen algo en particular, que son los mandamientos por los cuales se dice que los pueblos que habitaban allí iban a ser expulsados por practicar esas cosas. Es decir, el pueblo judío tenía prohibido todo eso porque eso era lo que practicaban esos pueblos. Y si alguien iba a practicar algo de lo que hacían ellos, sería expulsado de su tierra. Sea nativo o extranjero, dice. O sea, hay mandamientos que tienen que ver con la distinción también. Incluso el extranjero que residía en Israel era diferente del otra nación que residía allí. Porque él estaba bajo la ley de Israel. ¿Se fijan? Entonces, si ahí echan un vistazo mayor, se pueden dar cuenta también de que eso está hablando de pecados de abominación para Dios. Y no deben ser practicados. Y por lo tanto, podríamos decir que están prohibidos tanto para judíos como para no judíos, o creyentes, ¿cierto? Como extranjeros residentes. Podríamos ir asumiendo algunas cosas, ¿cierto? Que no alcanzamos a hacer todo un análisis más grande. Entonces, por eso dice, cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos que haga y practique estas cosas será cortado de su pueblo, etc. Dios en el fondo castigó a los cananeos que hacían estas cosas. Por lo tanto, también responsabilizó a los extranjeros que habitaban entre Israel. Y que si querían mantenerse ahí, tenían que guardar las leyes, en este sentido, de Israel. No podían no cumplir esas leyes, ¿cómo se llama? De pureza. De pureza y de no practicar ciertas abominaciones de idolatría. ¿Ya? Prácticas. Entonces, como mínimo, estos 4 requerimientos nos hablan de eso. De que el gentil debe mirar las cosas que para Dios eran abominables, no debería practicarlas. ¿Ya? Sobre todo esas por las cuales Dios expulsó a las otras naciones. Porque a lo mejor hay otros mandamientos de la Torá por los cuales no son juzgados las otras naciones. Pero hay mandamientos que aparecen en la Torá por los cuales sí fueron juzgadas las otras naciones. Y ahí los gentiles creyentes en Yeshua también se les responsabiliza, por ejemplo. O sea, va a haber ahí un sentido de responsabilidad. Entonces, cosa de leer estos capítulos, vamos a tener una noción de esto. Y nos vamos a fijar que los apóstoles también hicieron alusiones a esto. Pedro dijo, santos seréis porque el Señor vuestro Dios es santo. Levítico 19. Y en todos los pasajes de Levítico ahí se hace un llamado también a los gentiles. Ahora, hay una lista. Decíamos que no había lista, en verdad sí hay lista. Por lo menos tenemos algunos pasajes donde se nos enumeran parte de estos mandamientos y es cosa de irlos rastreando después hacia la Torá
para ver de dónde se desprenden. Y para empezar a ver, estos son los tipos de mandamientos entonces que se les dijeron que tenían que cumplir y si no los cumplían eran pecado para los gentiles. Entonces, más allá de esos 4 requerimientos, en las cartas apostólicas sí se encuentran instrucciones sobre qué cosas tienen que hacer los gentiles y cuáles cosas no tienen que hacer los gentiles. Más allá de ir a la Torá misma, les dieron instrucciones claras. Y que esto es lo que se enseña en las iglesias, las cartas apostólicas, los consejos, harás esto, no hagan esto, aquí y allá. Y vamos a verlo ahora. Sale, por ejemplo, en toda, incluso en el libro de Apocalipsis salen mandamientos que deberían cumplir también los gentiles. Y cosas que son pecados que no deberían hacer. Entonces, lo que tratan de hacer de esta manera, porque no dicen tampoco, como hoy día se estudiaría, el mandamiento de no robar. No dicen ellos, ustedes no van a robar porque está escrito, dale aquí. Sino que simplemente les relatan todos estos temas como normas éticas a los gentiles, que tienen que practicar, que tienen que ver con un comportamiento de testimonio de su llamado que sea coherente con el llamado de Dios para su vida y lo que ellos van a reflejar de aquí en adelante. Tiene que haber una coherencia entre lo que ellos creen de Yeshua y si se llaman seguidores del Mesías, tiene que haber al menos una coherencia entre sus actos y los actos del Mesías. O sea, seguir a Yeshua y no practicar los mandamientos como Yeshua lo hizo, sería incongruente. Entonces, al menos algún nivel de congruencia y de coherencia tiene que haber. Y eso, por lo menos, Pablo, que fue el que le habló a los gentiles, trató de dejar claro en algunos pasajes, como lo que veremos a continuación. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo está hablando sobre el tema de que no se conviertan al judaísmo, ¿cierto?, los gentiles, precisamente después de eso, en Gálatas, cuando le estaba diciendo no se circunciden, no pierdan en el fondo cómo llegaron ustedes, manténganse así, termina después hablando en Gálatas sobre la Torá. Pues se le empezó a decir a ellos, estos tienen que cumplir, o sea, ustedes quieren hacerse judíos, le están diciendo que se hagan judíos, pues al menos tienen que cumplir con esto, o sea, ¿están cumpliendo esto? Al menos cumplan lo que les corresponde, sean judíos o incluso sin ser judíos, cosas que tendrían que hacer. ¿Están haciendo esto? Es como un llamado, ¿no? Le está diciendo, mira, esto es lo que tienen que hacer. Y dice, y leo, procedo a leer, para que expliquemos un poquito estos pasajes. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Voy a agrandarlo un poquitito más, que yo sé que algunos puede que vean muy chiquitito. Aquí. Denme un segundito aquí para... dejarlo un poquito más grande. Bueno, a ver, aquí. Ya, ahí. Vamos a sacarnos ahí, que está un poco más grande. Dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Recordemos, Pablo le está diciendo a los gentiles, no se circunciden, no están obligados aquí y allá. O sea, se van a echar acá encima todo el peso de la Torá, de la ley, etc. O sea, al final llegaron por el Mesías y ni siquiera se conforman con practicar lo que les corresponde por el Mesías, sino que ahora quieren echarse más carga, etc. Ya, de eso le está hablando. Luego dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. O sea, si ustedes están ávidos de que quieren cumplir la Torá, los mandamientos, se resume en esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, es como que si ustedes siguen peleando de quién quiere cumplir más, quién quiere hacer más, no es que quiero ir más allá y todo el tema, tengan cuidado, no sé que acaben por destruirse unos a otros. Por decir es que tú guardas más que yo, es que él guarda más que yo, y yo también quiero guardar esto y aquí y allá. Si todavía no están obligados a eso, no se muerdan, dicen, no, tengan cuidado. Así que les digo, vivan por el espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los gentiles, al igual que el judío, recibió la promesa del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, del Santo. ¿Para qué? ¿Qué significa? Que está la Torá escrita en sus corazones, ¿cierto? Según el profeta Jeremías,
Ezequiel. ¿Qué significa la circuncisión del corazón? Que el Espíritu de Dios está en ellos. Entonces les dice Pablo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En el fondo, si ustedes viven conforme al Espíritu, lo que a ustedes les corresponde hacer, el Espíritu los va a llevar a que lo hagan o que no lo hagan. Pero con respecto a lo que a ustedes les corresponde, porque Él va a saber mejor. Porque Dios sabe mejor qué es lo que a ustedes les colocó en sus corazones. Y qué es lo que tienen que practicar y qué es lo que no. Están obligados en el fondo. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu. Dice la naturaleza pecaminosa. Y el deseo desea y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. O sea, si se van a dejar conducir por su naturaleza, de que quieren esto y quieren esto otro, y un poco por un deseo, motivación personal, se van a oponer a lo que el camino que Dios les está mostrando a través del Espíritu, de que tienen que ir limpiando en sus vidas. Pero si lo guía el Espíritu, no están bajo ley. Ojo que ahí no dice bajo la ley, porque esta misma traducción en NBI decía bajo la ley, pero en griego no dice bajo la ley, dice bajo ley. En el fondo, si el Espíritu los guía, no están bajo una ley que los obligue, que los condene, los castigue por tal y tal, y no hacer tal cosa. Sino que el Espíritu mismo es su guía, o es su ley, en el fondo. El Espíritu se transforma en su ley, para guiarse por lo que Dios quiere que ustedes guarden. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y aquí que está hablando del pecado. Esto es pecado. Y le está diciendo ahí, esto es pecado. Inmoralidad sexual, de los 4 requerimientos. Impureza, libertinaje. Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No les está diciendo los que practican tales cosas están en pecado, están contra la Torá, porque ellos no le aplicaban quizás todos los aspectos de la Torá por no estar circuncidados, pero sí les dice lo que es importante. Ustedes fueron llamados así también como nosotros, judíos y gentiles, a la salvación de Dios y para heredar el reino de Dios. Si ustedes practican tales cosas, van a perder lo que les fue prometido, que es el reino de Dios. Participar de su reino. De cuando venga, ¿cierto? El Dios sobre todos nosotros. Entonces le está diciendo esos pecados. Es bien sabido lo que es pecado. O sea, el hecho de que diga eso significa de que no hay que explicar qué es pecado casi. O sea, es bien sabido que todas esas cosas son pecados. En cambio, el fruto del Espíritu, lo que deben hacer es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, no hay ninguna ley que les vaya a prohibir o permitir ser más amables. Porque si son amables, si tienen el fruto del Espíritu, que vino a sus vidas, que los va a guiar en toda verdad y justicia, sin estar obligados, ¿cierto? Bajo el concepto de bajo toda la legalidad de la Torá, los va a llevar a eso, a la paciencia y la humildad. Y no hay ninguna ley que vaya a prohibir eso, los vaya a condenar por guardar esas cosas. Al contrario, estarán cumpliendo la ley, la Torá, si guardan estas cosas, estos frutos. No hay ley que condene estas cosas. Los que son del Mesías Yeshua han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Todo el viejo hombre. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Porque no, como hasta el día de hoy, muchos grupos mesiánicos se están peleando desde raíces hebreas por esto. ¿Quién guarda más? ¿Quién guarda menos? Aquí y allá. Y el enfoque de la Torá no termina siendo ni la justicia, ni la verdad, ni la bondad, ni la fe, ni el amor, sino que quién guarda mejor el Shabbat que el otro, quién guarda más fiestas que el otro, quién lo hace en el día es preciso. Y de eso se transforma hoy día, como ahí dice, disensiones, discordia, peleas, como dice anteriormente, dice, devorándose, dice, mordiéndose y devorándose. Eso es lo que hoy día está pasando. Y Yeshua, que habló a un pueblo que tenía Torah y que le estaba diciendo lo mismo. Ustedes se están perdiendo porque dicen, ¿quién quieren saber quién es más puro? ¿Quién da mejores diezmos? ¿Quién hace aquí mejor? ¿Quién ora más largo? ¿Quién hace aquí y allá? Y se olvidan de la justicia, la misericordia, la fe. Le estaba pasando lo mismo a estos creyentes.
querían acercarse tanto, digamos, a la letra. No es que sea mala la letra porque es la Torá, pero querían acercarse tanto a la letra, peleándose, devorándose unos a otros, de quién guardaba más y quién menos. Siendo que el camino que les fue trazado a través del Mesías fue no circuncidarse o no hacerse judío inmediatamente, sino que tomar el legado que ya Dios le estaba dando. Se estaban devorando y podían destruirse, dice, unos a otros. Y esto está pasando hoy día. Sigue pasando. Por eso les dice, si ustedes guardan el amor, la bondad, la amabilidad, la compasión, etcétera, no hay ninguna Torá ningún mandamiento que vaya a irse en contra de eso. Ustedes van a estar cumpliendo la escritura, la ley y los mandamientos. De seguro que sí. Y aquellos que se sigan peleando y que quieren hacer esto, que esto otro, que no son salvos si no se circuncidan, pueden que se acaben destruyendo, dice Pablo. Entonces, y esto es un ejemplo, hay otro ejemplo que nos dice cómo tratar a los padres, honrar al padre y madre, y lo repite de la Torá, y así. Hay listas, o sea, sí, hay listas que nos dicen cómo tenemos que guardar la Torá para los gentiles. En el Nuevo Testamento, en la Brit Hadashah, ofrece eso. No es explícito, o sea, él no dice, porque dice la Torá en Éxodo, en Shemot, en tal mandamiento. No dice eso Pablo, pero está diciendo los fundamentos de la Torá. Y qué es pecado, en el fondo. Y está citándolo y está referenciándolo. ¿Ya? Segundo Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir y para instruir en justicia. ¿A qué se refiere? A la Torá. No había otra Biblia en esa época. No había Nuevo Testamento. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, le está diciendo a los gentiles, a Timoteo, bueno, a Timoteo que sí era como judío gentil, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Torá, todos los mandamientos son inspirados por Dios, justicia de Él, útil para enseñar. No para imponer, para enseñar, porque Torá es instrucción. Entonces, si el gentil entiende primero que no es algo que se impone, sino que se enseña, se instruye, que hay que aprender de la justicia y así, no va a tropezarse con la Torá. Pero el gentil que quiere correr hacia los mandamientos, que dice que todo estaba mal, los demás están equivocados y todo estaba mal, puede que se tropiece. Y eso estaban tratando de evitar los apóstoles. Pedro también dice, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y cita Levítico 19. ¿Cierto? Kedoshim Tihiu. Kiani Hashem Kadosh, dice. No harán tal cosa, no harán tal cosa. Él está citando la Torá. Efesios 4:17 también cita mandamientos de la Torá, instrucciones. Pero no dice así, esto es el mandamiento que tienen que cumplir, sino un parámetro, ¿ya? Que tienen y les competen a los gentiles. De esta manera, ellos entenderían que es pecado. Para definir el pecado tienen que conocer la Torá. No conocían la Torá. No iban a la sinagoga los gentiles. ¿Cómo iban a reconocer que era pecado? Los apóstoles les trataron de facilitar la tarea. Para inspirarle el arrepentimiento les enseñaron qué era santidad, qué era justicia, qué cosas competen a la justicia, a la santidad, al amor, etc. Al espíritu. Y cuáles competen a la carne. Para que entendieran la naturaleza del pecado en su propia vida. Y después perfeccionaran su camino en la justicia de Dios. Que son sus mandamientos. Pero primero, que vieran reflejados esos principios en su vida, en su testimonio. Para después, ¿cierto? También ir y poder profundizar en la justicia, porque fuimos llamados a justicia, ¿cierto? A ser esclavos de la justicia, como dice Pablo. Lo mismo habló Juan. Bueno, aquí... no, todavía no llegábamos ahí. Ya está ahí la pregunta, ahí está lanzada la pregunta. Pero también las cartas de Juan tienen mandamientos. Habla de varios mandamientos, de hecho. Hasta el libro de Revelación y Apocalipsis contiene mandamientos para las iglesias que tienen que ver con la Torá. Pero los mandamientos distintivos de la identidad judía, como la circuncisión, los Shabbat, las fiestas y las normas dietéticas, quedaron no como algo impuesto, obligado para los gentiles. Y ahí, si se fijan ustedes, lo único que dice Pablo, que nadie los juzgue. Comida, bebida, lunas nuevas, tales cosas. O sea, no les impusieron y no les dijeron esto tienen que sí o sí guardarlo si no están en pecado.
pero la manera natural de los gentiles era que se acercaran al Shabbat, a la fiesta, para poder servir a Dios con Israel, en Israel, ¿cierto? Y como injertados en Israel. Entonces les dieron, ¿qué cosa? Los fundamentos de la Torá a los gentiles, los rudimentos de la Biblia, los rudimentos de la fe. Eso fue lo que les enseñaron. Esto no sugiere obviamente de que el Nuevo Testamento sustituyó al Antiguo. No es que ahora tenemos que guardar los gentiles solo esto y la Torá hay que desecharla. O no es que a partir de aquí se divide la escritura y solamente en la salvación compete que guardemos lo que dijeron los apóstoles, no nada de lo de atrás. No significa eso. Los apóstoles escribieron sobre, las cartas apostólicas de los evangelios, sobre la Torá, sobre la justicia de Dios, ¿cierto? Para enseñar justicia hacia las naciones. Que ellos pudieran aplicar correctamente la gran comisión de Yeshua, porque Yeshua le dice, enséñenle todo lo que yo os enseñé, a que guarden los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que les competen a los gentiles. Entonces no les impusieron los que les competen a los judíos diferentemente, sino a los que les competían a ellos. Y a eso se dedicaron los apóstoles, a guardar, que guardaran, pero lo que a ellos les competía. Les competía, sí. Y que el Espíritu de Dios hiciera el trabajo, en el fondo, de señalarles a ellos el camino para aumentar en justicia. ¿Ya? ¿Significa eso que se puede comer cerdo? Entonces guardemos el domingo, no el sábado. No estamos en pecado. Bueno, este es el tipo de cosas que saltan cuando uno puede explicar de esta manera los dichos de los apóstoles. Pero lo cierto es que no hemos dicho que se deba comer cerdo, ni que no se guarde Shabbat, ni la fiesta, ni que no guardemos las leyes dietéticas. No hemos estado hablando de eso. Porque hay muchas personas que están más preocupadas, y esto sí es cierto, hay personas que están más preocupadas porque los demás comen cerdo o que guardan el día domingo y no el sábado, que de la misma justicia, de la misericordia y del amor. Están más preocupadas de que el otro guarda otro día que de ser personas que practiquen más la justicia. Y lamentablemente esto pasa el día de hoy. ¿Por qué? Por lo que decía Pablo, porque ustedes se están destruyendo entre ustedes. Están peleando todo el tiempo. Entonces, hay gente que se preocupa ahora más de las leyes de la pureza, de no que hay que comer esto que es impuro, que esto aquí, que esto allá, que de la propia justicia y el amor. Hoy día, tratando de imponer tanto los mandamientos en la mesa, de una manera, digamos, obligatoria, un poco incluso violenta, no han tenido, ¿cierto?, la capacidad de reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes. Y en los días de Yeshua pasó lo mismo. El pueblo judío se preocupaba más de las leyes de pureza que de la justicia y de los fundamentos de la Torah. Del amor, misericordia. Y se odiaban unos con otros. Todos se odiaban, los saduceos con los fariseos, con los herodianos, todos se odiaban. Entonces, algunos están más preocupados de que los demás tengan descuidado el sábado que de su propia vida. Y que ellos practicar más justicia. No podemos caer en esto. No podemos nosotros caer en esto. No podemos utilizar nosotros los mandamientos de la Torá que son distintivos del pueblo judío como una vara de medir para los creyentes gentiles que no son judíos. No podemos usar una vara de medir que es para el judío, de los mandamientos que son para el judío, que él no tiene, que los gentiles no tienen por obligación. No podemos usar esa vara de medir para los demás. O este mismo tema, el cerdo, que también tiene que ver con las leyes de identidad. ¿Ya? Hay leyes que son importantes. Por supuesto, todos los mandamientos son importantes. Pero hay asuntos que tienen relativa importancia mayor para los gentiles. Y para nuestro... y en general, ¿ya? Así que no nos enfrasquemos en esto. Los que os jactáis de la ley, dice, deshonran a Dios quebrantando la ley. O sea, ustedes dicen, no, aquí no comen cerdo. ¿Cómo hacen tanto de eso? Y después, ¿cierto? Ellos se jactan de cumplir esto otro, pero
A lo mejor quebrantan otra cosa. Están tan preocupados de ver que el otro está fallando en algo que no se dan cuenta de lo suyo. ¿Ya? Entonces ahí no tenemos que caer en esas prácticas cuando dice, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Cuidado, cuidado. Concluimos, en resumen, ¿ya? Hemos dado un tema completo que se podría desmenuzar todavía mucho más, pero para eso tenemos cada para allá para estudiar para allá, las porciones, los mandamientos, cuáles aplican, cuáles no, y ahí podemos ir desmenuzando. Pero en conclusión, ¿cierto? Pecado es transgredir los mandamientos de Dios que nos aproximan a su justicia. Los apóstoles dijeron a los gentiles que cuidaran de guardar esos 4 requerimientos que son parte de las leyes también de que Dios quiso guardar a su pueblo de las leyes que estaba expulsando, sus abominaciones. Y también el llamado a los gentiles que también se cuiden de esto, como por ahora ser llamados familia de Dios. ¿Ya? Y entonces los apóstoles le enseñaron de la Torá a los gentiles, pero referente a normas de conducta, trato y cosas que eran más como niños, ¿cierto? Que no eran personas que conocieran expertamente la Torá. Les hablaron los fundamentos de la Torá y una introducción porque podían seguir aprendiendo más adelante todas estas cosas. Así que tenemos que seguirnos esforzando. No estamos hablando de que no hay que guardar los mandamientos, al contrario, dijimos, es el acto natural de todo creyente. Y finalmente se apegue, ¿cierto?, al camino de Israel en la medida que el Espíritu también lo lleve a hacerlo. Y como yo sé que aquí hay muchos que el Espíritu mismo les ha hablado, les ha mostrado en sueños otras maneras que tienen que guardar ciertas cosas. Y confiamos más que en la palabra nuestra, que podamos convencer a alguien en el trabajo que hace Dios en los corazones de cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom y una feliz semana. Shavuot.